Bueno, en el día de hoy el Señor me ha permitido titular este mensaje del día de hoy de la siguiente forma, y le vas a decir al que está ahí a tu izquierda. Primero, ¿cuál izquierda? La otra izquierda. Eso, la izquierda. Dile, soy linaje escogido, real sacerdocio. Y dile al que tienes a la derecha, dile, soy linaje escogido, dile, real sacerdocio. Ahorita cantábamos, ¿no? En la adoración, ¿cierto? Que el Señor nos ha hecho, ¿qué? Reyes sacerdotes. Y eso es lo que Dios ha traído a través de esa redención de Jesús en nuestra vida. Y hoy el Señor me hablaba para el día de hoy del rey Ezequías. ¿Recuerdan el rey Ezequías? Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer los de los versículos 1 al 7. Y vamos a estar muy atentos, vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Si usted no lo tiene allí, tiene una versión diferente en la mano, no se enrede, mire la pantalla si de pronto no la tiene, para que leamos una misma versión, una misma traducción y podamos entender en nuestro corazón la palabra. ¿Estamos? Ok, vamos entonces ahí a Segunda de Reyes 18, Traducción Viviente, capítulo desde el versículo 1. Dice, Ezequías, ¿hijo de quién? Hijo de Acaz. Dice, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía, versículo 2, ¿tenía cuántos años? 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías, pero ese Zacarías no era el profeta. 3. Ezequías, mira lo que dice el versículo 3 para que tengamos presente. Hizo lo que era ¿qué? Agradable a los ojos de ¿quién? De Dios. Igual que su antepasado ¿quién? David. Mire que el rey Ezequías fue un rey que Dios reconocía como ese hombre muy parecido ¿a quién? A David. En la integridad, en la fe, en tener un corazón como Dios lo quería. Y dice entonces que igual que a su antepasado David, versículo 4, mira lo que hizo Ezequías. Dice, él quitó los ¿qué? Los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera o Aserá, a veces le dice. Y mira lo que dice ahí en el 4 también, dice, hizo pedazos, ¿la qué? La serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole ¿qué? Sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. 5, dice Ezequías, mira lo que hacía Ezequías. ¿Confiaba en quién? Confiaba en el Señor, Dios de Israel. Dice, no hubo, mira lo que dice tan lindo y tan importante, no hubo nadie, ojo, no hubo ¿qué? Nadie como él entre todos los reyes de ¿quién? De Judá, ni antes ni después de él. Usted se preguntará, bueno, pero entonces ¿dónde queda David? ¿Dónde queda Saúl, Salomón? Lo que pasa es que hasta ese momento Israel era un solo reino. Pero cuando empezó a reinar el hijo de Salomón, que se llamaba ¿cómo? Roboam, fue cuando se dividió el reino en Samaria y Judea. Por eso dice que fue el mejor rey ¿de quién? De Judea, y no hubo ninguno mejor antes ni después. Entonces vemos aquí, versículo, estamos en el 5, vamos al 6. Permaneció fiel ¿a quién? Al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado ¿a quién? A Moisés. Por eso el Señor, 7, estaba ¿con quién? Estaba con él. Ahí hay una clave y un secreto. ¿Alguien de aquí desea que Dios esté con nosotros? Y bueno, es que Dios siempre está conmigo, sí, es una verdad, porque Dios es omnipresente, pero una cosa es que Él esté presente a que esté
de mi lado. Y para que esté de mi lado, versículo anterior, todavía no lo, un momentico en el 7. Dice, permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente, cada detalle. Dice, de todos los mandatos que el Señor le había dado, ¿qué? A Moisés. Volvemos a Isaías 17, disculpe. Dice, por eso el Señor estaba con él. Y dice, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle, ¿qué? Tributo. Y resulta que ahí es porque a veces le pregunta, bueno, ¿cómo es que él hizo todo lo agradable pero destruyó la serpiente que Moisés había hecho? ¿Recuerdan que hubo una serpiente en un tiempo en el desierto? Cuando hubo una plaga de serpientes venenosas y Dios le dijo, bueno, vas a hacer, Moisés, una serpiente de bronce y todo el que sea mordido mirar a la serpiente y con que mire la serpiente va a ser ¿qué? Sano. Dios estaba en ese momento simplemente dando una orden de su palabra, estaba enseñando, no era el objeto el que hacía el milagro, sino la obediencia del pueblo y la fe que la gente ponía en la palabra de Dios cuando le decía que mirara a la serpiente. Y la gente durante tiempo empezó a volver un ídolo a la serpiente, empezó a adorarla, a quemarle incienso. Y muchas veces tal vez nosotros podemos con algo que nos ha hecho bien volverlo ¿qué? Un ídolo y no reconocer que la bendición y la prosperidad viene del Señor. Entonces él hizo todo esto y dice que en ese versículo 7 que por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo y se rebeló incluso hasta con el rey de Asiria. Y me impactaba mucho esto cuando decía no hubo nadie entre los reyes de Judá ni antes ni después de él. Ojo, está hablando no del reino completo, sino del reino de Judá. Y yo me preguntaba, bueno, ¿será que el rey Ezequías, que fue tan bueno y el mejor, será que creció en un ambiente de mucha espiritualidad, creció en un ambiente donde aprendía tal vez de su papá, del entorno, que había que agradar a Dios, que había que honrarlo, que había que respetarlo? Usted se pregunta lo mismo, ¿no? Y esa pregunta me la hacía el Señor, me la hacía el Espíritu Santo a mi corazón. Y me fui un poco atrás a investigar, bueno, ¿cuál era la familia de Ezequías? ¿De dónde vino? ¿Qué rey fue el que él, del cual heredó esto? Y vamos a Segunda de Crónicas, versículo 28. Capítulo 28, perdón, versículo 27. Y dice, el 27 dice, cuando Acaz murió, o sea que dice, lo enterraron, ¿en dónde? En Jerusalén. O sea que Acaz era un rey ¿de dónde? ¿De Samaria o de Judá? De Judá, donde quedaba Jerusalén. Dice, cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. ¿Por qué? Parece que Acaz fue malito, hizo lo malo para el Señor. Dice entonces luego del punto, luego su hijo, ¿quién? Ezequías, lo sucedió ¿en dónde? En el trono. Entonces, el papá de Ezequías, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Acaz con Z, no el Acab de Samaria en los tiempos de Elías, sino Acaz con Z. Listo. Entonces luego me inquietaba el Señor, bueno, vamos a ver cuál fue el ejemplo que recibió Ezequías cuando creció, cuando vio a su papá reinar, cuando vio lo que sucedía. Y el Señor me inquietaba y me llevaba a ese mismo capítulo 28, pero del versículo 1 al 5 inicialmente. Y vamos a ver cuál fue el entorno que vivió Ezequías. Y me sorprendía porque muchos de nosotros tal vez hemos vivido un entorno difícil. Hemos crecido en un medio donde tal vez no nos han enseñado a amar a Dios, ¿cierto? Pocos de nosotros llegamos a crecer en familias donde muchos de nosotros llegamos después de una vida desordenada, una vida vacía, a los pies del Señor. ¿Alguien le ha pasado así? ¿Alguien? Amén. Entonces vamos al versículo 1. Dice, Acaz tenía 20 años. Estamos hablando ya de quién, del papá, ¿de quién? De Ezequías, estamos ubicados, ¿cierto? Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén
16 años. Él no hizo, estamos hablando del papá de Ezequías, él no hizo lo que era agradable a los ojos de ¿quién? Del Señor. Como sí lo había hecho su antepasado David. 2, en cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Fundió imágenes de metal para rendir culto ¿a quién? A Baal. ¿A quién rendía culto Acaz? A Baal. Hacía estatuas, hacía esfinges, fundía incluso metal para hacer dioses, crear dioses. 3, dice, ofreció sacrificios en el valle de Ben Hinnom. Y en ese valle era donde adoraban a Moloch, al dios, al demonio ese, donde iban y sacrificaban hijos, los niños. Y dice, ofreció sacrificios en el valle de Ben Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. ¿Se imagina la maldad que había llegado al corazón de Acaz? Dice que aún había hecho sacrificio en el valle de Ben Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. 4, mira lo que hizo también Acaz. Y era el papá de Ezequías. Y uno diría, un hombre que hizo lo agradable delante del Señor tuvo que haber tenido un mentor, ¿cierto? Pues al menos uno pensaría que fuera el papá. Pero tal vez Dios utilizó a su mamá o a cualquier otro de los sabios, de los temerosos de Dios para lo que él hizo. Y dice entonces ahí en el versículo 4, por todo eso el Señor, su Dios, permitió al rey de Aram que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas. ¿En dónde? En su ejército. Y quiero que saltemos al versículo 22. Versículo 22. Y dice así. Versículo 22 al 27. Dice, aún durante este tiempo de dificultades, porque Judá la pasó mal por la desobediencia de Acaz, la pasó mal, el Señor permitió que los atacaran, que hicieran mucha destrucción. Y dice, a pesar de eso, aún durante este tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando ¿a quién? Al Señor. 23, ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían vencido. Mire, ofreció ¿qué? Sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían vencido. Porque dijo, puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también si les ofrezco sacrificios. Se apartó totalmente del amor a Dios, de la fidelidad a Dios. Dice, pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina, a él y a todo Judá. 24 dice, el rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Destruyó los objetos sagrados del templo del Señor. Cerró las puertas del templo del Señor. Dice, para que allí nadie pudiera adorar, y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. 25 dice, construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera provocó, ¿qué provocó? El enojo del Señor, Dios de sus antepasados. 26 dice, los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de reyes de Judá, de los reyes de Judá y de Israel. 27, cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá, y luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Entonces la pregunta que me hacía, y cuando Dios me hablaba de Ezequías, de este hombre que agradó a Dios, que respetó a Dios, que buscó que el pueblo adorara al Señor, y ver cómo creció y vio el ejemplo, mal ejemplo de su propio padre, que aún sacrificó. Y mira la grandeza, el poder, la misericordia del Señor. Dice que acá sacrificó incluso a sus hijos. ¿En dónde? En fuego al dios Moloch.
Pero Dios guardó ¿a quién? A Ezequías. Y sabes, cuando Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y nosotros escuchamos ese llamado, Él nos va a proteger y nos va a cuidar. ¿Cuántos de ustedes tienen la historia de que casi su mamá los pierde? Que casi hubo un aborto o casi tuvieron una ruptura del embarazo. Pero Dios fue grande porque tiene propósito. Y si estamos aquí es porque Dios tiene un gran propósito con cada uno de nosotros. El rey que hizo lo desagradable al Señor, dando un mal ejemplo al pueblo y a su propio hijo Ezequías. Y sabes, el Señor me hablaba y me decía, mira, es que no importa dónde tú vengas, no importa dónde naciste, no importa lo que aprendiste, si escuchas mi llamado y me atiendes, yo puedo hacer cosas maravillosas en tu vida. ¿Alguien lo cree? No importa el entorno, no importa, muchos de nosotros venimos de familias y hogares que estaban dedicados simplemente al mundo, dedicados a la mala vida, al trago, a los vicios, a cuánta cosa existe. ¿Alguien tiene ese testimonio o ese mismo ejemplo? Y no importa de dónde vengas. Y yo te digo hoy, no importa de dónde haya venido tu pasado. Es que mi familia no es de esos que creen en el Señor. Bueno, pero si Dios te llamó, tú vas a ser de esos que creerán y serán fieles al Señor. Porque es un llamado personal, es un llamado particular. No importa en qué familia creciste, no importa quién fue tu papá, quién fue tu mamá en la tierra. Porque si Dios te llamó, Dios te formará y nos hará de nuevo si es necesario. Y realmente es necesario que nos haga de nuevo. ¿Cierto? ¿Alguien quiere que el Señor lo haga de nuevo? Necesitamos ser transformados. Y si Dios nos llamó como lo hizo con Ezequías, Él nos formará de nuevo. Él nos transformará nuestra mente, nos hará olvidar aquello que aprendimos mal aprendido y nos enseñará de nuevo. Muchos de nosotros no recibimos tampoco un buen ejemplo cuando crecimos, ¿cierto? Es más, nosotros tampoco fuimos un buen ejemplo para nuestros hijos. Tampoco fuimos un buen ejemplo para otras personas. Pero aún Dios en su misericordia nos ha llamado y nos ha dado una nueva oportunidad. ¿Alguien está feliz por eso? No importa tu pecado, no importa lo que pasó atrás. Dios nos llama, nos limpia, nos restaura y nos transforma. Porque tenemos, ¿sabes por qué? Porque aunque no tuvimos el padre, tal vez la madre, tal vez el entorno, ahora tenemos el mejor padre, el mejor hermano mayor y el mejor amigo, que es el Espíritu Santo. Tenemos otras condiciones, tenemos unas condiciones perfectas y ellos ya hicieron y entregaron todo por nosotros. Todo está listo para que tú y yo podamos ser transformados. Y eso aprendía y eso entendía en la vida de Ezequías. Ezequías reconocía que tenía un llamado especial. ¿Recuerdan un tema por ahí de la academia que dice que el contexto no es qué? No es pretexto. Uy, estamos mejorando. Qué bonito vaso. Gracias. Y dice entonces que el contexto no es un pretexto. Tú nunca... No, es que el Señor, ¿qué va a hacer en mí si mira de donde yo vengo? Si es que en mi casa nadie agradaba al Señor. Es que no tenía los recursos. Es que no hay pretextos. Porque el contexto lo cambia el Señor. Él cambia nuestro corazón. No importa incluso, iglesia, si tú estás recién llegando a la iglesia y la vida que has llevado hasta ahora no es la que le ha agradado al Señor. Si Él te llamó y tú entiendes el llamado y vienes y acudes hoy a escucharlo y a entregar tu vida, te vas a dar cuenta de lo mucho que Dios va a transformar tu corazón. ¿Alguien puede decir que eso es verdad? No importa lo que vivimos, no importa de dónde nos trajo, el Señor nos transforma. Entonces, si atendemos ese llamado, Él se encargará de todo. De revelar a nuestro corazón la razón por la cual nos puso en esta tierra. ¿Usted se acuerda cuando uno se preguntaba eso cada rato? Ay, yo habré venido a la tierra. ¿Alguien se la pregunta todavía? ¿Cierto? Y hemos venido a cumplir un propósito, a cumplir el rol de Dios. Y mira, Ezequías, tú y yo tenemos el mismo padre. Escúchalo. Ezequías
Tú y yo tenemos el mismo Padre. ¿Lo crees? Es el mismo. Es el mismo que nos engendró desde antes de la fundación del mundo. Luego te puso y nos puso allí en el vientre. Unió a tu papá, a tu mamá y nos puso en el vientre de la mamá. Pero Él siempre ha sido nuestro Padre, que ha utilizado instrumentos, pero siempre ha sido el Padre, nuestro Padre. Y Dios dejaba esta historia, me sentía mucho como ponía Dios en mi corazón que Él ha dejado esta historia para que nosotros nos alentemos, iglesia, para que nos esforcemos, para que nos demos cuenta de que si le entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Dios, Él puede hacer cosas maravillosas en nosotros. Porque no somos nosotros, es Él actuando en nosotros. Que nos alentemos, que nos esforcemos y que procuremos hacer lo correcto. Y sabes una cosa, Ezequías tenía claro en su corazón algo que después Pedro no lo hablaba en la carta de Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículos 9 al 12. Y es algo que está escrito, dejó escrito Pedro, pero estaba inspirado por el mismo Espíritu Santo que estaba en la vida de ¿quién? De Ezequías, de David, que estuvo a lo largo de la historia de la Biblia. Y dice entonces, vamos al versículo 9, dice, pero ustedes no son así. Estaba hablando de la gente que estaba apartada de Dios. Y mira, léelo para ti. Esta carta fue escrita ¿por quién? Por el apóstol Pedro. Y cuando la leemos es hecha y escrita a la iglesia. ¿Ustedes son iglesia? ¿Somos iglesia? Entonces léelo, porque son letras y palabras que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Y te está diciendo, me está diciendo, pero ustedes no son así, porque son ¿un qué? Un pueblo elegido. ¿Quién cree que es un pueblo elegido? Somos un pueblo elegido. Israel fue un pueblo elegido. ¿Elegido para qué? Para cuidar, amar a Dios y traer al Mesías a la tierra. Y ahora tú y yo somos un pueblo elegido para tomar al Mesías que está en nosotros y llevarlo a otras tierras. Esas tierras, cada persona que Dios ha creado para que Cristo habite en el corazón de cada uno de nosotros y de ellos. Y dice, ustedes no son así porque son un pueblo elegido. ¿Qué somos? Son sacerdotes. ¿De quién? Del Rey. Lo cantábamos ahora en la adoración, ¿no? Soy sacerdote, llamado ¿qué? A ministrar en su presencia. ¿Quién lo cree? Que hemos sido llamados a ser sacerdotes para ministrar en su presencia. Dice, son sacerdotes del Rey, una nación ¿qué? Santa. Y era algo que tenía Ezequías claro en su corazón. Lo tenía claro porque, mire, son sacerdotes del Rey y además era el Rey también. Son sacerdotes del Rey, nación santa, posesión. Mira esto qué lindo. Que tú puedas decir, es que yo soy posesión exclusiva de Dios. Que Él sea nuestro único dueño, como lo hizo Ezequías, como lo declaró Ezequías, como lo vivió él. Posesión exclusiva de Dios. Dice, por eso pueden mostrar a otros. ¿Quiénes pueden mostrar? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Estamos leyendo para quién esta carta? Para nosotros. Dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de ¿quién? De Dios, pues Él los ha llamado. ¿A qué nos ha llamado Dios? A salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. En esa luz maravillosa. Mire lo que dice el 10. Antes no tenían identidad como pueblo. Teníamos antes la cédula del cielo. ¿Alguien tiene la cédula del cielo? La ciudadanía del cielo. Dice, ustedes antes no tenían identidad y Dios nos ha hecho ahora tener identidad. Nos ha hecho ser de su pueblo. Dice, antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son ¿qué? Pueblo de Dios. ¿Algún pueblo de Dios aquí? ¿Se siente pueblo de Dios? ¿Usted sí lo cree? Y dice entonces, pueblo de Dios, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido ¿qué? Dios nos ha tenido misericordia.
Y si antes no la teníamos, ahora Dios nos ha dado la misericordia de Él. ¿A través de quién? A través de la muerte de Jesús. ¿Será que todos somos dignos de muerte? Claro, porque hemos pecado. Pero Jesús vino a morir en nuestro lugar para darnos vida eterna y salvación a través de su propia muerte. ¿No te parece eso maravilloso? Y Él nos ha dado esa misericordia. Nos ha dado la misericordia. Dice, ahora han recibido la misericordia de Dios. Versículo 11. Dice, queridos amigos, ya que son, ¿qué? ¿Qué somos nosotros? Somos extranjeros y residentes temporales. ¿Y sabes algo que me decía el Señor en ese momento? Cuando alguien se va para Estados Unidos, por decir algo, ¿qué es lo que más anhelan que le den para poder trabajar? Antes de eso, a veces dan una recuerda la green card, ¿cierto? Si usted no tiene la green card en Estados Unidos, usted no puede trabajar. Ojo, si usted no tiene la green card, no puede ¿qué? Trabajar. Si nosotros somos extranjeros en este mundo, ¿alguien sabe que es un extranjero en este mundo? Levante la mano a ver si usted lo cree de verdad. Usted es un extranjero porque somos del reino de los cielos y estamos sobre la tierra. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Me decía, tú eres un extranjero en la tierra y no tienes green card para pecar. ¿Lo entendiste? ¿O te lo repito? Me decía, tú eres un extranjero en la tierra y no tienes green card para pecar. Porque no eres de este mundo, no eres de este reino, eres del mío. No te puedes dar el mismo lujo, entre comillas, que se da este mundo perverso para hacer lo que no me agrada. Somos extranjeros, como dice su palabra, somos extranjeros en este mundo. Entonces luego dice, como somos extranjeros, dice, y residentes temporales, les advierto que se alejen ¿de qué? De los deseos mundanos que luchan contra el alma. Los deseos mundanos luchan contra el alma porque quieren destruir nuestra alma. El pecado, los deseos del mundo quieren destruirnos para que nosotros no podamos tener la herencia que Dios tiene para darnos. Quiere destruirnos. Y dice entonces en el 12 el consejo que tenía claro Ezequías. Y es, procuren llevar una vida ejemplar. Procuren. ¿Qué será procurar? Si tienen por ahí la definición, por favor me la comparten. Procurar. Y vamos a ver una definición que tenemos por aquí. ¿Sí la tienen ahí? Dice, definición de procurar, dice buscar diligentemente, esforzarse intencionalmente o esmerarse por alcanzar algo, conseguir o practicar algo. Nosotros tenemos que procurar. Buscarlo a toda costa, esforzarnos intencionalmente. ¿Para qué? Para llevar una vida ejemplar. Volvamos a 1 Pedro 2:12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Dice, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta ¿qué? Honorable. Y le darán honra a Dios. ¿Cuándo? Puede que ahorita no pase. Porque sus vecinos o los que lo conocen siempre van a estar atacándonos de que hacemos lo malo. Pero si procuramos hacer lo bueno, llegará un momento allí delante del juicio del trono de Dios, donde ellos tendrán que darle gloria a Dios. Porque Dios evidenciará si hicimos lo bueno o si hicimos lo malo. Y dice que procuremos hacerlo. Y algo que me llamaba mucho la atención es que ser escogido. Porque dice que somos ¿qué? Linaje escogido. Pero cuando hay una escogencia de Dios o Dios nos ha escogido, ser escogido implica tener una misión, implica tener un rol. Y ese rol simplemente es para servir al Señor. O sea que si Dios te llamó, te escogió, no es para ser, no es que soy aquí exclusivo, tengo aquí un privilegio exclusivo de elección, sino que Él nos escoge para que podamos ser instrumentos de Él, para que podamos ser representantes de Él en la tierra
y tener esa relación de pacto donde yo obedezco y Él ¿qué? Bendice. ¿Quiere bendición de Dios? El llamado del Señor es que obedezcamos para que recibamos bendición, protección, herencia. Y mira, y para ser santos, dice, sean santos porque yo soy santo. Debemos ser apartados del mal, apartados de idolatría, apartados de inmoralidad, apartados de pecaminosidad. Y cuando Ezequías abrazó ese llamado, buscó siempre hacerlo agradable a Dios. Ezequías sabía que había sido escogido por Dios, ¿o no? ¿Sabía? Claro que sí. Y como tal empezó a darle honra, a darle gloria. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Y ahora vamos a ver el contraste entre lo que Ezequías vio en su vida, vio en su familia, vio en el reinado del papá, y lo que él mismo vivió e hizo con la relación con Dios. Y dice así el versículo 1, dice, Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá. Estaba jovencito. ¿Alguien aquí de 25? Tan creídos, el viejito de 25. Dice, tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Dice el 2, él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Y dice en el versículo 3, mire, cuando él tomó el reino, Ezequías es nombrado rey y empieza su reinado, y dice que en el primer mes del primer año de su reinado, o sea, lo primero que hizo, dice ahí, Ezequías, ¿qué hizo? Reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Y sabes, tal vez muchos de nosotros andábamos y hemos venido desde que nacimos con las puertas del templo cerradas. ¿Y de cuál templo? Porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿y de cuál templo es? Y quiero que vamos un momento a 1 Corintios 6, 19, 20, sin perder 2 de Crónicas. 1 Corintios 6, 19. Y mira lo que dice. Pablo está hablando aquí a la iglesia. Somos iglesia. Y mira lo que dice. No se dan cuenta de que su cuerpo, sí, ese cuerpo, tóquese el cuerpo, tóquese la cabeza, tóquese ese cuerpo. Y dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es ¿qué? El templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Y qué dice el 20? Porque Dios, ¿los qué? Los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios ¿con qué? Con su cuerpo. O sea que a mi cuerpo yo le puedo meter lo que yo quiera. ¿Por qué? ¿Y cuántas veces decimos, es que este cuerpo es mío? Yo hago lo que quiera. ¿Cierto? Entonces quiero que tengas claro que somos ¿qué? Templo. El templo del Espíritu Santo. Y el Señor traía a mi mente cuando hablaba de que acá se había cerrado las puertas del templo y había hecho. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido teniendo un templo sin saber que es el templo de Dios, pero lleno de inmundicia, lleno de basura y con las puertas cerradas? Y Dios nos ha llamado y nos ha escogido y nos ha traído de allí donde te hayan traído. No es casualidad cuando alguien te habla y te dice, ven, te invito a que vengas a la iglesia. La iglesia no son estos muros. La iglesia es cada uno de nosotros. Gracias a Dios que nos ha dado muros donde podernos reunir y congregar. Pero Dios te llamó, nos ha llamado porque las puertas están ¿qué? Cerradas. Y mira lo que empieza a hacer ya teniendo claro. Volvamos otra vez a 2 de Crónicas 29, en el versículo 3. Ya entendiendo que somos ¿qué? Templo. ¿Algún templo aquí del Señor? ¿Seguro? ¿Quién debe habitar ahí? No hay permiso para que nadie más habite dentro de ese templo. Y dice entonces
En el primer mes del año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. 4. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente ¿de quién? Del templo. En ese tiempo no había templo, no había sacerdotes, no había levitas que estuvieran sirviendo porque no había templo abierto, no había sacrificios, el templo incluso estaba cerrado. Y dice que los convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Y les dijo, ¿recuerdan lo que leímos ahora? Que somos ¿qué? Sacerdotes del rey. Somos un templo, pero también somos ¿qué? Sacerdotes que hemos sido llamados a ministrar delante de su presencia. Y cuando Ezequías convocó a los sacerdotes, también nos convoca a nosotros, ¿o no? Tú eres un sacerdote. Él nos convoca. Entonces les dijo a los levitas y a los sacerdotes, les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo ¿de quién? El templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Mira, ahí no en ningún momento dijeron destruyan el templo, porque es que no tiene sino cosas malas. Dios no llama a destruir tu templo. ¿Llama a qué? A purificar y a limpiar el templo para que Él pueda habitar. Para que saquemos allí todo lo corrupto, todo lo que es impuro. Y le dijo: levitas, escuchen, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Yo te pregunto, ¿será que hay objetos? Y quiero que cierres los ojos ahí un momento y veas el templo que es tu cuerpo para Dios. El Señor que te permita visualizar el templo que eres tú. Y que mires alrededor, ahí en medio de que el Espíritu Santo te muestre cuánta basura, cuánta cosa inmunda hay en los rincones, cuánta suciedad tal vez en las paredes, en el piso, en el techo. Y el Señor te está hablando y está diciendo: purifíquense ustedes, purifiquen el templo del Señor. Quiten del santuario todos los objetos ¿qué? Contaminados. Ya puedes abrir tus ojos. Dice en el 6, no sé qué viste, el Señor te mostró cosas que sabemos que hay que purificar, hay que limpiar. 6 dice: nuestros antepasados fueron infieles, reconocía Ezequías. ¿Será que nuestros antepasados aquí terrenalmente han sido infieles también? ¿Cierto? Nuestros padres, abuelos, bisabuelos, apartados del Señor. Dice: nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo en los ojos del Señor, nuestro Dios. Abandonaron al Señor y al lugar donde Él habita le dieron ¿qué? La espalda. Sabes, muchas veces cuando nosotros estamos apartados de Dios, le estamos dando la espalda al lugar donde Dios quiere habitar. Dios anhela habitar en tu cuerpo, en tu alma, en tu vida. Él lo anhela. Pero nosotros le damos la espalda, nos alejamos de Él. Y dice 7, también cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las ¿qué? Las lámparas. ¿Sabes qué dice la palabra? Dice: no contristéis al Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Porque la lámpara en nuestro templo debe permanecer como encendida. Y Ezequías decía y les decía a ellos: mira, es que nuestros antepasados hicieron lo malo, le dieron la espalda al templo, cerraron las puertas. Y tal vez en este momento de nuestra vida puede que las puertas de nuestro templo estén cerradas para el Señor. Y que hoy sea el día en que tú digas: Señor, yo quiero abrir las puertas. Quiero abrir las puertas, restaurarlas, y que tú mismo entres a limpiar, a sacar todo aquello que hay en mi corazón y en mi vida que no te está agradando. Es algo que tenemos que clamarle. Y dice: cerraron las puertas de la antesala del templo, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios, ¿de quién? De Israel. 8. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ¿qué?
como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Ezequías conocía y sabía, uno se aleja de Dios, le cierra el templo a él, ¿será que viene bendición? No viene bendición. Y muchas veces decimos, no, pero es que yo vivo súper, a mí no me falta nada. Sabes, estamos viviendo en la misericordia de Dios, pero no estamos viviendo de la provisión de Dios. Porque el sol sale para buenos y malos, ¿o no? ¿O usted ha visto a alguien por ahí con la sombra aquí, al oscuro, en un día? ¿Cierto que no? Llueve para buenos, llueve para malos, sale el sol para los buenos, para los malos, produce la tierra alimento para buenos y malos. Pero necesitamos acercar la mirada del Señor. Dice entonces, versículo 9, debido a eso nuestros padres murieron en la batalla, decía Ezequías. Debido a que el pueblo se alejó de Dios, que cerraron las puertas, abandonaron a Dios, nuestros padres murieron en batalla, nuestros hijos e hijas, esposas fueron capturadas. ¿Cuántos de nuestros familiares en este momento espiritualmente se encuentran capturados y presos como lo estuvimos nosotros? ¿Cierto? ¿Y cuántas veces clamamos para que salgan de ese cautiverio? Pero es imposible ser liberado de una prisión donde nosotros nos sentimos libres. Si tú pides ayuda dentro de una jaula que te saquen, posiblemente te van a sacar, ¿cierto? Pero si estás muy cómodo y no pides ayuda, alguien te va a sacar. Y eso es lo que necesitamos reconocer delante de Dios para poder ser rescatados. Y dice en el versículo 10, mira qué lindo esto, cuando dice Ezequías, pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de ¿quién? De nosotros. Y mira el pacto y lo que le dice el Señor a los sacerdotes. Y esa es una palabra para ti y para mí. Primero que todo hay que abrir las puertas del templo, porque a veces pensamos que están abiertas, ¿cierto? Pero realmente no hemos dejado entrar, hemos sacado lo sucio. Y dice, hijos míos, mira lo que dice Ezequías, y esto no lo está hablando hoy a nosotros, el Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. Ojo, hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha, ¿algún elegido aquí? Dice, el Señor los ha elegido para que estén, ¿dónde? En su presencia. ¿Alguna excusa para saber por qué estamos elegidos para Dios? ¿Para estar dónde? En su presencia. Para que estemos en su presencia. Dice, y además le sirvan y dirijan al pueblo en la adoración y presenten a él sus ofrendas. Y es algo que Ezequías sabía y nos lo recuerda a nosotros. Tenemos que estar atentos a no descuidar nuestras responsabilidades, porque el Señor nos ha elegido para estar en su presencia. Es para lo que el Señor exclusivamente nos ha llamado. Pero sabes, muchas veces no hay el tiempo, no procuramos buscar su presencia, buscar lo que Él tiene para darnos a nosotros. Y dice la palabra que luego de purificar, luego de dedicar el templo, porque también lo dedicaron, hicieron los sacrificios, Él da un mensaje también. Vamos a Segunda de Crónicas, ahí en el capítulo 30. Avanzamos un capítulo, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Dice, pues si ustedes se vuelven, ¿a quién? Al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores. Sabes, aun cuando nosotros nos entregamos al Señor, aún esa familia que está cautiva, hay una esperanza de que el Señor permita que sean tratados con compasión. Dice, y podrán regresar ¿a dónde? A esta tierra, que es la idea de que cuando nosotros agradamos al Señor, el Señor
se acuerde de nuestra familia también para venir a sus pies. Y dice, el Señor, su Dios, es ¿qué? Bondadoso y además ¿qué? Misericordioso. Pero mira lo que dice esa otra parte ahí, que es una realidad y a veces no lo entendemos de esa manera. Dice, si ustedes se vuelven a Él, ¿Él qué? No seguirá apartando su rostro de ustedes. ¿Te imaginas que Dios esté cerca de uno, pero su rostro no lo mire? ¿Puede pasar o no puede pasar? Claro, porque si no lo agradamos, si no hacemos lo correcto, Él tiene que apartar su rostro de nosotros. Tiene que separar su mirada de nosotros. Y vamos ahí en el versículo, capítulo 31, versículo 1. Él convocó a hacer la Pascua después de purificar el templo. Llamaron a todo el pueblo de Judá para ir a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Qué se celebra en la Pascua? La salida del pueblo de Israel, ¿de dónde? De Egipto, a celebrarlo. Y pasado eso, Él luego hace unas reformas y unas organizaciones. Y dice en el versículo 1, dice, cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Destrozaron todas las columnas sagradas. Habían sido convocados desde otros pueblos, ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén. Y cuando vieron que el rey Ezequías agradaba a Dios, volvió a abrir las puertas, volvió a adorar, sacó lo impuro, sacó y limpió el templo y empezó a agradar al Señor, todos fueron contentos para ir cada uno a su pueblo, de su región, acabar con todo lo que había malo que se había levantado allí contra Dios. Y se derribaron, Efraín y Manasés destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Cera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno ¿a dónde? A su hogar. 2. Luego Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para que presentaran ofrendas quemadas, para que presentaran ofrendas de paz, para que adoraran, para que dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo. Y ahí me resumía el Señor, ¿cuál es el papel tuyo y mío como sacerdote que Él me ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Y ahí dice que para que presentaran ¿qué? Las ofrendas quemadas, pero no es cuando se le quema a usted la arepa ahí en el fogón, por descuido. La ofrenda quemada era cuando se hacía el sacrificio de un animal y completamente se quemaba para el Señor. Significa que tú y yo como sacerdotes necesitamos hacer una entrega total a Dios. Eso es una ofrenda quemada. ¿Lo han leído cuando leen la Biblia? ¿Quién lee la Biblia? ¿Quiénes han leído los primeros libros, todo el antiguo? Dice que habían ofrendas quemadas, que habían ofrendas de paz. Esas ofrendas de agradecimiento, esas ofrendas donde le damos gratitud al Señor, donde celebramos para permanecer en una buena relación con Él. Entonces Dios nos llamó y Ezequías le recordaba a los sacerdotes y nos lo recuerda a nosotros, presentar ofrendas quemadas, rendición completa, gratitud. Dice, y los llamaba para que adoraran a Dios, para dar gracias y para alabar al Señor. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre alabar y adorar? No es que adorar es algo, una canción lenta, o que alabar es una canción rápida. Grábate esto, cuando alabamos al Señor, lo alabamos por lo que Él hace, por sus maravillas, por todo lo que Él ha hecho. Eso es alabar. Y adorar a Dios es exaltarlo por lo que Él es. Porque es el creador, porque ese es nuestro sustentador, porque es nuestro dador de vida. Y Dios nos ha llamado a que seamos esos sacerdotes, que seamos esos hombres y mujeres como Ezequías, que abramos la puerta del templo, que limpiemos, purifiquemos y desechemos. Si me regalas ahí musiquita, un pianito para terminar.
Y vamos a terminar ahí. Ponte en pie. Y vamos a terminar con Jeremías. Lo vamos a leer ahí tú en actitud de oración. Si quieres, cierra los ojos. Jeremías 29, desde el versículo 11. Y escúchalo ahí en tu corazón. Jeremías decía de parte del Señor, y quiero que lo entiendas y lo recibas: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, habla el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Un futuro allí en el reino, un futuro en el cielo. La vida no termina aquí, pero hay dos lugares: mi reino, mi presencia, o el lugar de castigo y tormento eterno. En esos días, cuando oren, los escucharé. En estos días, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Mira, iglesia, Dios no se esconde, pero si le buscas de todo tu corazón, con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, lo vamos a encontrar. 14. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio. Restableceré su bienestar, los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra, la tierra prometida, la herencia que Dios nos ha dado y que nos ha permitido que estemos ahora procurando agradar, hacer lo bueno, no dejar que la lámpara se apague en nuestro espíritu. Esa lámpara debe permanecer viva, prendida, encendida 24/7. Dile: Señor, gracias. Y dile: Señor, te pido que me ayudes a limpiar, que me ayudes a sacar inmundicia, a sacar toda basura, toda idolatría de mi corazón. Dile: Señor, muéstrame si en mi corazón he creado ídolos. Pueden ser personas, pueden ser cosas. Dile: Señor, ayúdame con los ídolos. Quiero que me los ayudes a destruir. Quiero sacarlos de este templo y que el único que pueda morar y tenga derecho a morar seas tú mismo. Padre, gracias, Señor, porque a través de el corazón de Ezequías, ese corazón que fue formado a pesar del entorno, a pesar de el mal ejemplo de su padre en la tierra, tú lo pusiste allí para que entendamos de que no importa de dónde venimos, solo si abrimos las puertas. Y si nunca lo has hecho, yo te invito a que hoy le digas: Señor, yo quiero abrir las puertas de mi corazón. Dile: Señor, yo quiero abrir las puertas de mi vida hoy, en este día. Y te autorizo para que entres. Para que entres y busques en todos los cuartos, en lo más escondido. Dejo abierta toda puerta para que tú puedas lavar, limpiar con tu sangre y con tu presencia. Y me ayudes a formar y a tener este templo apto, digno y precioso para ti, Señor, Padre. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y misericordia. Y que nos vamos confiados, sabiendo que somos tu templo, sacerdotes que ministramos en tu presencia día y noche, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.